esperar una cuarta vez, ¿sí? Vamos a verificar que ya empiece la grabación, ya está. Listo, bienvenidos muchachos una vez más a la clase de procesos de manufactura y CNC para tercer año de mecatrónica en bachillerato técnico, ¿no? Bien, pues ahora lo que nos compete realizar a nosotros, mis queridos estudiantes, es pues el proyecto innovador, ¿sí? Es la parte culminante que daría al primer quimestre. Y con esto lo realizaríamos en vez de presentar los exámenes, ¿no? Ya se les había informado poco a poco, al menos dándoles las pautas iniciales y los documentos principales para poder realizar este tipo de actividades. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros ahora? Lo que nosotros vamos a realizar como proyecto innovador es un robot, ¿sí? Vamos a diseñar, vamos a construir, vamos a ensamblar un robot bípedo que después le va a servir a usted para las materias de simulación, para la materia de robótica, para la materia de servomecanismos, obviamente para la materia de procesos de manufactura, para la materia de dibujo técnico, es decir, es un proyecto que engloba prácticamente todas, ¿sí? Todos los módulos o las materias que usted está viendo o ha visto en el transcurso de sus estudios. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí vamos a mostrarles, sí, espero que se vea bien en la pantalla, estoy en pantalla completa, ¿cierto? Entonces tengo aquí yo un robot bípedo, sí, está desarmado, ¿no? He sacado la otra patita, entonces un robot, ¿sí? De acuerdo, que puede caminar, ¿no? Sí, estoy poniendo al revés, sería allí, ¿sí? De acuerdo, entonces mediante una serie de mecanismos o eslabones, pues este se va a mover, ¿no? Aquí lo único que está faltando es en esta parte un motorcito que ensambla estos eslabones y estos propician el movimiento. Bien, entonces eso es lo que vamos, o esa es la propuesta que se tiene para realizar con ustedes, ¿sí? Y poder hacerlo en el área de laboratorios de CNC que tenemos en el colegio, prácticamente es en la cortadora láser. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a proceder nosotros ahora? Yo ya tengo el robot. ¿Sí? O sea, yo ya tengo aquí realizado el robot y lo que vamos a hacer nosotros es algo que se conoce como ingeniería inversa, ¿sí? Es decir, vamos a ir de adelante hacia atrás, ¿de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan ustedes. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses compraron autos a los gringos. Se fueron llevando esos autos, obviamente, a Japón, ¿sí? Desarmaron esos autos y tomaron detalle de todos, hasta del último tornillo ellos lo detallaron, ¿sí? Después obviamente volvieron a ensamblar esos autos y se dieron cuenta cómo funcionaban esos vehículos, cómo era la estructura de todo ese elemento, ¿no? Y después ellos produjeron los propios, ¿sí? A partir de eso produjeron ellos sus autos y bueno, Toyota sacó mejores autos que esos autos gringos que ellos habían comprado y les funcionaba mucho mejor debido a la geografía en la que ellos estaban, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hoy por hoy sabemos lo que es Toyota y sabemos también lo que es Japón, ¿no? Una potencia tecnológica, ¿sí? Lo mismo están haciendo los chinos ahora, ¿sí? Es el mismo principio que tienen los chinos. Ellos cogen, compran, van, ven cómo está la maquinaria europea generalmente, maquinaria americana, ¿no es cierto? Hacen su ingeniería inversa y empiezan a producir, ¿sí? Y se están volviendo ya prácticamente, son la potencia del mundo hoy por hoy, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar, nos vamos a servir de ese mismo principio. Yo ya tengo mi robot, ¿sí? De hecho, he desarmado ya una parte de mi robot, no tengo aquí un brazo, lo he sacado, ¿sí? ¿Y qué es lo que procede? Pues vamos a medir, ¿no? Vamos a medir estas piezas para poderlas diseñar, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se procedería? Vamos a detallar. Primero yo diseño, ¿sí? Cuando voy a construir un robot, primero diseño, ergo dibujo, ¿sí? Después verifico mi diseño, es decir, lo valido, veo en algún simulador, ¿sí? Si lo que yo estoy diseñando, lo que estoy dibujando funciona, ¿sí? Segundo. Tercero, después vectorizo ese diseño que estoy realizando para mandarlo a un software de una máquina CNC. Cuarto, parametrizo, ¿sí? Parametrizo todos los datos en el software de una CNC. Quinto, fabrico. Sexto, pues ensamblo, ¿no? ¿De acuerdo? Me tocaría ensamblar.
Bien, yo voy en cierto modo a saltarme, a brincarme la primera parte que es el diseño neto, porque nuevamente repito, estoy haciendo ingeniería inversa, lo que voy a hacer es medir, ¿no es cierto?, dimensionar estos elementos y dibujarlos en un software CAD, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a proceder a aquello, ¿sí? Vamos a verlo y a compartir la pantalla, permítanme por favor, AutoCAD, perfecto. ¿Listo? Estamos aquí en la pantalla de AutoCAD, ¿no? Esto es un AutoCAD normal, de hecho lo he abierto y está todo por defecto. Algo que siempre sugiero a mis estudiantes, ¿no es cierto?, en la materia de dibujo técnico, pues es que tengamos el software en inglés para que todos los comandos funcionen adecuadamente. Muchas veces cuando está en español, pues, los comandos, en especial cuando estamos usando polilíneas, no funcionan del todo correcto, ¿no? Entonces es una pequeña sugerencia. Bien. Vamos a empezar entonces con los pequeños datos de AutoCAD que usted lo va a revisar esto el próximo quimestre cuando empecemos las clases de dibujo técnico asistido por computadora, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo líneas, ¿sí? Construcción de líneas, polilíneas, circunferencias, arcos, rectángulos, óvalos, hatch, que es para cortes, ¿sí? Una serie de herramientas que me van a ayudar a mover elementos, a rotar, a cortar, a hacer espejos, a copiar, a hacer escalados, es decir, más grande, más pequeño, un gráfico, ¿sí? Tengo textos, dimensiones, en fin, una serie de elementos, es una herramienta bastante intuitiva también, puedo utilizarla, ¿no? Bien, vamos entonces a dibujar líneas, ¿sí? Yo tengo dos opciones, cuando voy a hacer un corte láser puedo utilizar dos tipos de líneas. La que me viene por defecto, que igual me reconoce el software al rato de vectorizarle, no va a tener problemas, ¿sí? Y la otra pues, es dibujar acorde a la normativa de dibujo técnico que hemos venido aprendiendo desde el primer año, ¿sí? Vamos a irnos por la segunda opción, como quien aprendemos un poquito también de esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a irnos a propiedad de líneas, ¿sí? ¿De acuerdo? Voy a crear una línea, sí se ve un poco medio pequeños mis viñetas, pues es por la resolución de la pantalla, ¿no? Pero no voy a cambiar la resolución de la pantalla porque me da más mesa de trabajo, ¿no? Entonces aquí me dice New Layer, ¿no es cierto? Sí, se despliega y me va a decir New Layer, entonces voy a ponerle New Layer. Voy a darle un nombre, una de ellas, usted sabe, primera línea que hemos aprendido nosotros es pues, la línea gruesa, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle gruesa, ¿sí? Vamos a dejarle de un color blanco, aquí me dice white, es una línea continua, ¿sí? Y el ancho, ¿cierto? Usted sabe que el ancho de una línea gruesa pues, es de 0,7 milímetros, ¿no? Y de hecho, ese es un microminas que podemos comprarlo en una papelería, 0,7, ¿ok? Tengo una primera, vamos a hacer una segunda, vamos a crear una segunda línea, ¿cierto? Vamos a poner línea fina, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el color también para no confundirnos, ¿no? Cuando estemos haciendo gráficos, vamos a ponerle un verde, ¿de acuerdo? Un green. Sabe que la línea gruesa y la línea fina son líneas continuas, dejamos como línea continua. También tenemos línea interpuntada, línea de eje, ¿cierto? Usted ya conoce los tipos de líneas. Bien, la línea fina pues, tiene un grosor de 0,3, entonces vamos a darle 0,3, que de hecho es otro de los microminas que nosotros podemos conseguir en una papelería en el mercado, ¿no? ¿Sí? Y así puedo seguir creando un sinnúmero de líneas dependiendo de mis necesidades, ¿no? Líneas de cota, tipos de líneas para texto, sí, puedo ir fabricando todo ese tipo de líneas, pero eso ya lo veremos más a profundidad cuando estemos netamente en la materia de dibujo técnico asistido por computadora, ¿no? Bien, vamos a quedar con esas dos líneas por el momento. Si yo despliego aquí, miren, antes aparecía solo la que era por defecto, la 0. Ahora tengo fina y tengo línea gruesa, ¿no? Vamos a escoger línea gruesa, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bien, tengo aquí mi brazo, ¿no es cierto? Entonces voy a coger este brazo, ¿sí? Y voy a medir las partes o los elementos que tienen. Voy a coger principalmente la base, ¿sí? Luego después podré dibujar el brazo como tal, el nervio que tiene, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos a dibujar pues nuestra base, para eso voy a medir, ya hemos visto, sabemos utilizar nosotros un vernier, ¿no? Entonces, vamos a ver, me dice que tiene 73 de base, ¿no? La primera línea base es de 73 milímetros. Cojo línea, doy clic,
¿sí? Me fijo, ahí puedo observar tranquilamente en los rectángulos que están, el rectángulo que está en azul es la distancia que tiene en milímetros. Al lado derecho tengo un rectángulo más pequeño, la cual me da los grados, es decir, la inclinación que tiene la línea. Sí, bueno, después me da también la orden o la siguiente orden que debería darle yo por defecto, ¿no? Entonces me dice especifica el siguiente punto. Es a 73 milímetros a 0 grados, ¿no? Entonces, Enter, ¿sí? Podría ponerle en ortogonal para no tener problemas, pero vamos a tratar de aprender un poquito a usar esta herramienta, al menos visualmente, ¿no? ¿Sí? La siguiente, pues, esta línea, tendría que construir la línea que sube, ¿no? Que está perpendicular, entonces, está ahí la línea, pues se ve muy pequeña, pues, cojo con el scroll, es la bolita del ratón, le voy a mover, ¿sí? Y puedo hacerle un zoom. Si aplasto el scroll, se genera esa manito y puedo desplazar mi dibujo en la mesa de trabajo, ¿no? Entonces me voy a fijar, ahí miren, está a 88 grados, debo tener cuidado en eso, ¿no? Vamos a ponerle a 90 grados exactos, ¿sí? Y vamos a medir cuánto tiene de brazo, ¿no? O de altura, ¿de acuerdo? Y dice que tiene 56, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 56, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego voy a medir, voy a hacer esta parte de acá, ¿sí? Vamos a medir cuánto vale, cuál es el valor o la dimensión de ese brazo, ¿sí? De la base. Dice que tiene 10 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces me fijo que esté justo a 180 grados, le pongo 10. ¿Estamos? Perfecto. Voy a agrandarle un poquito. Ok. Listo. Entonces ahí estoy, mire. A 89 grados tiene que estar a 90, ¿no? Siempre pendiente de aquello. ¿Sí? Listo, vamos a medir. Importante saber utilizar bien el calibrador, ¿no? Entonces vamos a medir allí. Y me dice que tiene 35 de profundidad, es decir, de aquí a acá abajo tiene 35 milímetros. 35. ¿Listo? Vamos a utilizar ahora las patas de interiores del vernier y vamos a medir la distancia que tiene internamente. Me dice que es de 53. La distancia que hay desde este brazo hasta este brazo, ¿no? Vamos a ponerle allí 180 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? Con cuidado. 180 grados y tenía 53, me parece, ¿no es cierto? Vamos a medir nuevamente. Sí, correcto, 53 milímetros. ¿Sí? Listo, yo sé que nuevamente sube 35, ¿sí? A 180 grados, ¿sí? 10 milímetros y finalmente cierro, ¿no? Entonces, por defecto, cuando están los snaps, ¿sí? Esas manchitas verdes que se logra ver allí, que se está fabricando, si lo viera bien, pues es un rectángulo de color verde y me dicen points, se llaman snaps, ¿no? Listo, entonces con eso ya puedo cerrar yo mi elemento. Importante siempre tener presente que esté cuadrado mi elemento, si no me van a salir líneas inclinadas, y eso no deseamos, ¿no? ¿Puedo seguir dibujando? Sí, pero no deseo hacer más líneas de ahí, ¿no? Entonces aplasto Enter y se termina mi dibujo. Ya está la primera parte, ¿sí? Ya está elaborado la primera parte, bien, pues, las patas de las bases pues tienen unas curvas, ¿sí? ¿No es cierto? Tienen unas curvaturas al final, esto de ahí me evita, ¿sí? Si cuando ya veamos mecanismos también, pues vamos a ver lo que son inercias de los elementos, entonces esto me evita inercias en el elemento, es decir, que vibre, ¿no es cierto?, mi base, mi robot cuando esté caminando, o sea, que no sea temblé, que me va a ayudar bastante esa parte. ¿Cómo lo hago? Pues con una circunferencia, ¿no? Entonces es fácil. Voy acá a la parte de circunferencias y me da algunas opciones. Me dice que puedo hacer entre un centro y un radio, entre un centro y un diámetro, 2 puntos, 3 puntos. Bueno, pues yo voy a escoger la última que me dice tangentes, ¿sí? Quiero que sea tangente en esta línea, quiero que sea tangente con esta línea y quiero que sea tangente con esta línea. Automáticamente se genera la circunferencia, ¿sí? Ya vamos a ver, porque aquí no es una circunferencia, no es un arco lo que tiene, ¿sí? Ya vamos a ver cómo retiramos de aquello. Nuevamente voy a escoger, si le diera Enter, me escoge la que es por defecto en este AutoCAD, ¿no? De centro y radio, ¿no? Yo necesito escoger tangentes, ¿sí? Entonces me voy acá, tangente, 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 ¿sí? Ya está elaborado la primera parte, ¿de acuerdo? Ya está elaborado la primera parte, ¿sí?
Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cortar, voy a retirar las líneas que no deseo que estén. Una de ellas es de esta, la otra es de esta. Ahí no necesito hacer un corte, simplemente le señalo con clic izquierdo y pongo suprimir. Se fueron esas líneas. Ahora sí voy a utilizar la opción de trim, la herramienta trim, que es corte. Voy a señalar que la circunferencia, ¿sí? Que va a estar limitada por esta línea y por esta línea. Clic derecho, ¿sí? A ver, vamos a escoger de nuevo, ¿sí? Trim, selecciono el objeto, ¿sí? Va a estar limitada por esta línea, clic derecho, te fuiste, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos de nuevo, vamos a explicarlo de nuevo. Selecciono la línea que quiero que se vaya, la línea que quiero que se vaya. ¿Hasta dónde va a estar limitado? Hasta los puntos de este arco. Clic derecho, te fuiste. Clic derecho, perdón, clic izquierdo y te fuiste, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos de nuevo, ¿sí? Selecciono la circunferencia que va a estar limitada con esta línea, clic derecho, clic izquierdo, te fuiste, ¿sí? Nuevamente, enter, enter, ¿sí? Selecciono este arco, ¿no es cierto? Que está limitado por esta línea, clic derecho, clic izquierdo, te fuiste, te fuiste. Ya está prácticamente dibujado, ¿sí? Ya está prácticamente dibujado. Les había hablado de las inercias. Si yo dejara esto de aquí como línea recta, pues me va a ocasionar una cierta inestabilidad en el trabajo. Siempre lo ideal, mecanismos, es que no haya aristas vivas, ¿no? Lo posible, tratar de evitar aristas vivas para tener buenas inercias de trabajo, ¿de acuerdo? Puedo dibujar aquí sí una circunferencia. Voy a dibujar una pequeña linecita que luego voy a borrarla, ¿no es cierto? ¿Sí? Con 3 milímetros es suficiente. ¿Sí? Con 3 milímetros es suficiente que esté a 0 grados. ¿Sí? Si no se me ubica a 0 grados, pues alargo un poquito más. Ah, caramba, se me fue la línea, ¿no? Se me fue esa línea. Vamos a borrarle. ¿Sí? Línea. Estamos allí, desde allí. ¿Sí? Que esté a 0 grados, 3 milímetros. ¿Hecho? ¿No? Entonces tengo ya mi centro, voy a escoger de ahí, centro y radio, viene esto y viene hasta acá. Listo, ya está. Ahora tengo líneas que me están estorbando allí, ¿no? Me están sobrando, no estorbando, sobrando. ¿Sí? Vamos a coger y vamos a cortar, ¿de acuerdo? Selecciono esta que va a estar limitada por esta línea, va a estar limitada por esta línea, clic derecho, clic izquierdo, te fuiste. ¿Sí? De acuerdo, aquí tengo esta línea, me está sobrando, vamos a retirarla. Aquí realizamos una línea, también tengo que borrarla. ¿Sí? Vamos a quitarla. Señalamos. Ya hemos retirado. ¿Listo? Vamos de nuevo, trim. ¿Sí? Es el arco con respecto a estas dos. Clic derecho. ¿Sí? Se fueron. Ya tengo allí yo una circunferencia pequeña, ¿no? Sí, básicamente lo que puedo hacer es lo siguiente para tratar de optimizar tiempos, ¿no? Puedo crear una línea, me ubico acá hasta que me salga midpoint, ¿sí? Trazo una línea a 90 grados, no importa la distancia que tenga, ¿sí? Vamos acá a mirror, ¿de acuerdo? Señalo, clic derecho, ¿sí? Y señalo en esta línea con respecto a esta hasta acá, ¿sí? Alguna parte no resultó muy bien ahí. Bueno, no hay ningún inconveniente, ¿no? Para eso tenemos también la opción de mover, ¿sí? Y podemos hacerla o podemos retirar aquello y proceder a hacer el trabajo como se debe, ¿no? Que esté correcto, ¿sí? No es del todo lo correcto. Quiere decir que no está en el centro de esa línea, ¿sí? Vamos a hacerlo a la vieja usanza, no hay problema. Sí, vamos a hacerlo a la vieja usanza, ¿no es cierto? ¿Sí?
a 0 grados, 3 milímetros, ¿sí? Que esté a 90 grados. Eso es importante siempre verificarlo, ¿no? Que esté siempre a 90 grados para que no nos salga mal. 3 milímetros, enter. 180 grados, 3 milímetros, enter. Enter, ¿no? Nuevamente nos vamos con la circunferencia. Listo, se genera allí y termina acá, ¿sí? Vamos a quitarle lo que no necesitamos. Señalamos, señalamos, señalamos. Clic derecho, clic izquierdo. A veces no coge todos los comandos, ¿no? Bueno, consideremos que también es un software craqueado, ¿no? ¿De acuerdo? Clic derecho. Quiere decir que no está unido la circunferencia, ¿sí? Quiere decir que la circunferencia no está unida. Perfecto. No está unida a mi circunferencia. Vamos a ampliarle un poquito. Listo. Se fue mucho. Se fue mucho, se fue mucho. Vamos a verificar esto de aquí. Entonces eso no estaba del todo correcto. No nos compliquemos. Puedo usar la línea de extender. Cojo esta con respecto a esta. Clic derecho. Se extendió. ¿Sí? Pues ahora sí ya tengo ahí un centro, ¿no? ¿Sí? Ahora sí ya tengo un centro. ¿De acuerdo? Vamos nuevamente con la circunferencia. ¿Sí? Pongo allí. Pongo allí. Listo, ya está. Vamos a cortar. ¿De acuerdo? Vamos a cortar. Señalo esta con respecto a esta, con respecto a esta. Clic derecho, clic izquierdo. Ahora sí se fue. Ya está armado. Retiro esta línea que no la necesito. ¿No es cierto? Señalo este de aquí con respecto a esta línea, con respecto a esta línea. Clic derecho. Se fue. Ya está. Tengo ya las esquinas, ¿sí? Con la curvatura deseada para evitar, obviamente, ese tipo de inercias no deseadas, ¿no? Vibraciones no deseadas, ¿de acuerdo? Pues eso es parte de el estar dibujando. Bien, ahora voy a mostrarles un pequeño videíto de cómo está ensamblado. Para explicarles tengo que hacer unos agujeros en la parte inferior. Son unos agujeros de forma o de geometría rectangular y quiero explicarles el por qué. Sí, entonces vamos a salir un momentito de aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a proyectarles un pequeño videíto de 1 minutito que demuestra cómo va el ensamblaje, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos ahí en el video, ¿sí? Entonces, este video lo hemos generado en una simulación dada en Inventor, ¿no es cierto? Entonces, miren, está ahí todos los elementos. Estamos sacando un brazo, esto de aquí me va a ayudar para que usted sepa cómo debe ensamblar los elementos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle pausa allí. Miren, aquí están los 3 agujeros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los brazos tienen unas patitas, ¿de acuerdo? Para poderlas pegar, entonces esas patitas ingresan en estos agujeros y este nervio, ¿sí? Que ayuda a soportar, ¿no es cierto? El brazo con respecto a la base, ¿sí? También necesita ingresar en la base como tal, ¿no? ¿Sí? Por eso tiene esa geometría, esas patitas, y esto de aquí necesito también fabricar. Esto de aquí, todo lo que está aquí, esta animación, los gráficos que vamos a revisar después, el gráfico de una simulación que tenemos, todo eso usted ya lo tiene subido en materiales de clase, la plataforma de Teams, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todo eso ya lo tiene usted. Vamos a terminar de ver con toda esta pequeña simulacioncita para que vea cómo se va ensamblando, ¿no? Entonces son los bujecitos, ¿sí? A eso se le conoce como eslabón, son los que permiten o ayudan al movimiento, ¿no es cierto? Entonces dan o transforman un movimiento circular que nos da un motor a un movimiento rectilíneo para que pueda andar el bípedo como tal. ¿Sí? Bien, se terminó ya la grabación. Vamos a seguir entonces con nuestro dibujo. Estamos aquí.
Bien, listo. Yo ya tengo las dimensiones, ¿no? Yo ya tengo las dimensiones, ya sé cómo van allí. Entonces, sí, yo ya he medido esto, ¿no? Sé que es 5, luego 5, 5 a cada lado y los rectángulos son de 4 por 3, ¿sí? Entonces, una opción es, cojo la opción de línea, ¿sí? Cojo la opción de línea, me voy al centro, ¿sí? Y me elevo 15 milímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues aquí tengo dos opciones, ¿sí? Vamos a hacerla, o usted va a revisarla, ¿sí? La una opción es nuevamente ir dibujando a 0 grados, que se mueva a 2, Enter, luego que se mueva hacia abajo, ¿no es cierto? 3, Enter, luego que se mueva así, a 180 grados, miren, ahí está 179, 178, 79, 80, que se mueva 4, Enter, ¿no es cierto? E ir generando el rectángulo. Otra opción que tengo, ¿sí? Otra opción que tengo, no vamos a borrar eso, no vamos a usar esta de acá. Está el rectángulo, primer punto y segundo punto, entonces ahí sí puedo poner 4, Tab, 3, Enter, ya está. Directamente he generado, le pongo mover, señalo el rectángulo, ¿sí? Escojo esta línea, ¿no es cierto? Y la ubico acá, ¿sí? Listo, ya está. O sea, tengo opciones para poderlo hacer, ¿no? Tengo opciones para poderlo hacer. ¿Sí? Vamos a borrar esas líneas ahora porque esas no las voy a utilizar. Es una manera de explicarle qué podía hacer. Tengo muchas opciones con las cuales yo puedo trabajar con este tipo de software y herramientas, ¿no? Entonces, vamos a ubicarle allí, ya tengo mi primer agujero cuadrado, ¿sí? Los siguientes son a líneas de 5 y 5 partiendo desde la mitad. Entonces, desde aquí, ese sí, ahora sí necesito dibujar la línea que esté a 0 grados, 5 milímetros, luego 90 hacia abajo, 90 grados, nuevamente 5 milímetros. Perfecto. Voy a coger la opción de copiar, ¿sí? Escojo esto y digo que desde aquí, desde este punto y se copie acá. ¿Sí? Ya está. El segundo agujerito, ¿cierto? Y el tercer agujero, pues, puedo hacerle de la siguiente manera, ¿no? Hago un mirror, ¿sí? Ahora sí hago un mirror de esto con respecto a estas líneas de aquí hasta acá. Enter, ya está, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que hago? Pues elimino las líneas que utilicé como ayuda, ¿no? ¿Sí? Y ya está generado mi base, ¿sí? Ya he generado mi base, ¿de acuerdo? Esto ya puedo yo mandarle a cortar ahora. Bien, pero ahí solo veo un elemento, ¿no? Y esto tiene varios elementos, ¿sí? Yo ya le he facilitado también a usted unos archivos en una carpeta que dice Proyecto Innovador Primer Quimestre, ¿no? Si usted va a revisar en esa carpeta, usted tiene 3 archivos. Un archivo DWG, que es este de aquí que estamos generando, es un archivo de AutoCAD, ¿de acuerdo? Un archivo de XF, que es un archivo vectorizado, que interpreta o puede ser leído por el software de la máquina CNC, ¿de acuerdo? Y finalmente un archivo en PDF, ¿no? Que usted puede imprimirlo y ese archivo usted va a poder descargarlo, obviamente, para poder visualizarlo. Si usted lo imprime, puede incluso hasta medirlo, ¿no es cierto? Y tiene ya las dimensiones de todo el elemento para poder utilizarlo como plantilla también, ¿no? Entonces tenemos ya esos elementos fabricados. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues como ustedes ven, son 2 bases, ¿cierto? Brazo derecho o pata derecha, pata izquierda, ¿sí? Entonces es fácil, ¿no? Simplemente cojo, puedo hacer una copia, señalo, clic, clic, ya tengo las 2 bases, ¿sí? Igual acá, pues obviamente dibujaría, ¿no? Un brazo, luego después duplicaría el brazo, dibujaría un nervio y duplicaría el nervio, ¿no? Necesito hacer 2 dibujos de los mismos, eso es parte de optimizar los tiempos, ¿no? Bien, entonces después, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues vamos a proyectarlo acá, ya tengo generado, aquí están todos mis elementos, están dentro de un formato A4, ¿sí? Están dentro de un formato A4, aquí están todos los elementos que yo necesito y que voy a hacer el corte, ¿sí? En primera instancia esto es lo que vamos a hacer nosotros y así va a producirse el corte en una plancha de Trupan, ¿no? Usted deberá llegar, ¿sí?
la próxima clase con una plancha de Trupan o de MDF al colegio, ¿no? En formato A4, es decir, 210 por 197, ¿no? Sí, si mal no recuerdo. Estamos en un formatito A4, una planchita A4 que usted la puede adquirir en una ebanistería, en una carpintería, ¿no es cierto? Incluso en papelerías también hay, ¿sí? Entonces no es difícil conseguir ese material con el cual usted puede ya llegar la próxima clase allá a los laboratorios del colegio para proceder a hacer los cortes, ¿sí? Entonces esto en primera instancia lo vamos a hacer así. Ojo, tenemos allí hecho un nesting, ¿de acuerdo? Es decir, hemos ubicado los elementos al ojo, ¿no es cierto? Más o menos identificando que pueda ingresar en una lámina A4. No es lo ideal, eso lo optimizaremos después en el siguiente quimestre y habiendo un buen nesting, es decir, una buena recopilación. Aquí están todos los elementos dibujados, ¿sí? Y todos estos elementos los hemos puesto ya juntos, ¿no? Entonces ahí estamos optimizando material. De hecho, si esto le pudiera voltear o le voltearía yo 180 grados, ¿no es cierto? Hacia abajo, pues, prácticamente tendría para hacer dos cortes en una misma lámina, es decir, de un formato A4 me saldrían dos robots, ¿sí? De acuerdo, entonces esto ya tengo un nesting bastante aceptable, es decir, estoy optimizando el material, estoy optimizando los recursos, ¿sí? Pero este tipo de consideraciones la veremos a futuro, mis estimados estudiantes. Bien, vamos a enfocarnos en lo que hicimos nosotros. Tengo aquí mi dibujo, no están aquí mis bases, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya he dibujado, está hecho ya el diseño. Entonces es la primera parte que tenemos, ¿no? Hecho el diseño, ¿sí? ¿De acuerdo? Que en nuestro caso, vuelvo y repito, estamos haciendo ingeniería inversa. Bien, lo siguiente que debería hacer después de hacer todos los dibujos, ojo, ahorita vamos a hacer solo esos dos, cuestiones de tiempo, si no el video se me extiende demasiado, ¿no? ¿De acuerdo? Después de hacer todos los elementos, pues, lo ideal que les había comentado es simular, ¿sí? Ver que lo que yo he dibujado, lo que yo he diseñado, está coherente, tiene concordancia, va a poder moverse, no me estoy excediendo en las dimensiones, ¿no? Generalmente eso lo haría, ¿sí? Con un software de Inventor, un software 3D, que me proporciona esas características, les voy a mostrar, ¿sí? Y les voy a indicar también que para nuestro caso no hace falta porque, nuevamente, tercera vez que repito esta parte, ¿no? Estoy haciendo ingeniería inversa, ya sé que funciona, ¿no? O sea, ya tengo mi robot, ya sé que esto sí se mueve, sí anda, están bien las dimensiones, ¿no? A menos que haya tomado malas dimensiones, no me va a salir el robot, ¿no? Pero está bien. Pero siempre es bueno tener todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, pues bien, aquí he dibujado yo. La otra parte sí está dibujada, la he retirado para que usted pueda visualizarle, ¿no? Cómo va viendo, se va viendo el ensamble, ¿no? Aquí está el motor, están los eslabones, puesto con los bujes, el brazo, me faltan las bases, pero ustedes ya vieron en el video, ¿no? Del ensamblaje o la ayuda para poder ensamblar, para poder armar, que están todos los elementos allí, ¿no? Entonces yo aquí voy viendo, incluso puedo ver si se mueve y si esto está bien, ¿no? Si no hay ningún inconveniente con los eslabones, si no se van a chocar los eslabones, ¿no es cierto? Si van a trabajar simultáneamente, ¿de acuerdo? Puedo visualizarle, puedo ver que estén cuadrando perfectos los centros, que no haya desfases, ¿sí? Eso es importante de verificar, ¿no? Antes de empezar o mandar a mecanizar o mandar a cortar, ¿sí? Siempre ideal primero cerciorarse, verificar, validar lo que yo estoy haciendo. Nuevamente les repito, esto de aquí, estas prácticas, sí la haremos nosotros a futuro, en especial haremos esto para utilizarlo en impresión 3D, ¿no? De aquí es mucho más fácil mandarlo a impresión 3D, es mucho más comprensible aquello, ¿sí? En especial lo que mandamos a hacer nosotros son los eslabones. Bien, una vez que tenemos ya determinado la validación, ya hemos visto que sí funciona nuestra simulación, ¿sí? Lo que nos corresponde es mandar en formato vectorizado, ¿cierto? Entonces, nuevamente volvemos a nuestro dibujo, ¿sí? Estamos aquí en nuestro dibujo, bien, ya lo está visualizando, vamos a guardarlo, ¿no? Herramienta muy intuitiva, nuevamente repito, parecido al Word, ¿cierto? Tengo las opciones de Save, Save As,
import, ¿no es cierto? Aquí está una de las opciones que yo utilicé, le mandé en PDF, que es lo que usted tiene para poder imprimirlo, ¿cierto? Vamos a utilizar Save As, ¿sí? Voy a guardarlo, vamos a buscar el Dropbox, ¿no es cierto? Para poderlo compartir con ustedes, ¿sí? Tenemos aquí la carpeta del colegio, ¿no es cierto? El periodo que estamos cursando, vamos a ponerlo en proyecto, ¿no es cierto? Proyecto innovador, ¿sí? Primer quimestre, CNC, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle nosotros como base 1, porque es lo que hemos hecho, son las bases, nada más, ¿no? ¿Sí? Primero vamos a guardarlo en DWG. Esto es importante comentarles, ¿no? Siempre es bueno, si bien el software que yo estoy utilizando es 2017, siempre es bueno guardar en versiones anteriores. Un ejemplo de esto es, bueno, tenemos la papelería del colegio, ¿no? Entonces, usted puede llegar a la papelería del colegio, de pronto se olvidó de imprimir, se olvidó algún detalle, ¿no? Puede ir a las computadoras de esta papelería, pues, que ya son un poquito antiguas, ¿no? Tienen ellas AutoCAD 2013, 2014, me parece. Tranquilamente se le va a poder abrir. Si yo guardo en 2017 y resulta que allá tengo una versión 2013, pues voy a tener problemas, ¿no? Lo ideal, siempre un mundo ideal, fuera tener ya la versión 2021, 2022, ¿no? Pero mientras más se actualizan estos softwares, más recursos requiere una computadora. No tenemos todos esos recursos siempre, ¿no? Entonces, siempre considerar aquello. Save, guardar. Primero guardo mi elemento, no vaya a borrarse, ¿no? Segundo, vamos a guardarlo, Save As nuevamente. Volvemos allá, ¿sí? ¿De acuerdo? Estamos con todo. Voy a verificar que esté en el Dropbox, ¿no? Me parece que sí estaba, pero siempre verificamos que todo esté bien, ¿no? El Dropbox, ¿por qué? Porque así puedo compartir con ustedes. Simplemente les facilito el enlace y usted puede descargarse automáticamente estos archivos, ¿no? Entonces nos vamos allá y voy a guardarle ahora sí en DXF. Utilizando la misma consideración de antes, ¿no? Está guardándose en una versión 2013. Base 1 vamos a poner, ¿sí? Save. Ya he procedido a guardar. Hasta aquí la primera parte que vamos a tomarle en cuenta, ¿no? ¿Sí? Recuerde usted, le dije, vamos a hacer el robot. Para ello necesito tener estos 4 aspectos importantes. Diseñar, verificar o simular, vectorizar, que es lo que acabamos de hacer, y después sí vamos a mandarlo a la máquina. En la máquina, obviamente en el software de la máquina, pues, haremos la parametrización y mandaremos a cortar. Pero hasta aquí la primera parte del video, ¿sí? La siguiente parte del video vamos a ver cómo se hace o cómo se utiliza ya con el software de la CNC, una cortadora CNC. ¿De acuerdo? Bien. Les invito entonces a la siguiente parte del video. Hasta luego, muchachos. Pasen bien.